¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Montes de Oca Colín, soy abogado y académico universitario. El día de hoy vamos a abordar un tema de interés para la teoría del Estado, las formas de gobierno. En este sentido, debemos partir de comprender que el gobierno es aquella organización del Estado constituida por un conjunto de dignidades, de instituciones de carácter eminentemente político. Ahora bien, no todos los gobiernos son iguales. Existen muchas formas distintas que determinan el poder político que se ejerce sobre toda una sociedad, que integran y complementan a los demás elementos, tanto materiales como jurídicos, del Estado. Dentro de los elementos jurídicos, pues sin duda tenemos la estructura de la gobernanza. Ahora bien, ¿qué es una forma de gobierno? Una forma de gobierno es un sistema elegido por un Estado para constituirlo como centro de poder político sobre una sociedad. Cumple una función identificadora de la actividad política y puede ser analizado considerando siempre algunos factores, como son pues los actores, el conjunto de funciones que desempeñan y las instituciones involucradas. Esto todo a la luz de una distribución funcional eficaz del poder político a través de estructuras gubernamentales. En este orden de ideas, Cifra Eras, sobre el concepto de forma, establece que este concepto afecta a los distintos grados de la realidad política. Si se refiere a la estructura global de esta realidad, con todo su complejo institucional e ideológico, configura el régimen político. Y de ahí la forma de Estado o la forma de gobierno según corresponda. Si afecta a toda la estructura de la organización política, entonces esto, este régimen político determinará la forma de Estado. Sin embargo, si el régimen político se limita a tipificar las realidades y las relaciones entre las instituciones políticas y a quienes van dirigidas esas estructuras, pues entonces ahí se define el sistema de gobierno. Por lo que se refiere entonces al sistema de gobierno, lo consideramos en los diversos poderes a la luz de una distribución funcional, habida cuenta que el poder es único y solamente se distribuye, no se divide, se distribuye pues, para efectos de cumplir con el cometido del Estado, que es la función social. Y en este caso, con los órganos encaminados a la ejecución de las normas jurídicas, a realizar los atributos fundamentales del Estado. El Estado representa el todo, eso es inconcuso. Su unidad y su organización a nociones o principios diversos del gobierno son lo que le van a dar la maquinaria, el aceite que va a hacer funcionar el Estado. Eso es el gobierno. Esto alude a una parte del Estado al que le corresponde la realización de sus fines, como lo había comentado. Es una entidad a la que se confiere la facultad de dirección. Entonces, la forma de gobierno, como lo dice Vidar Campos, es la forma de uno de los elementos del Estado, la manera de organizar y distribuir las estructuras y competencias de los órganos que componen el gobierno. Es el problema de quien ejerce el poder o de quienes son los repartidores del régimen político. En cambio, la forma de Estado, que eso va a ser materia de otro estudio, ya no es la de uno de sus elementos, sino de la institución misma del propio Estado. Si el Estado es en el orden de la realidad un régimen dentro del cual se realiza un reparto de funciones, entonces la forma de Estado es la manera de realizar ese mismo reparto a través del gobierno. Y por lo tanto, de esta manera se genera una problemática que a la vez también da pauta a una solución. ¿Cómo se ejerce el poder político? De ahí, sin duda, pues trae
aparejada una visión histórica que no podemos dejar pasar en su estudio. Porque el gobierno, como conjunto de los poderes públicos o de las instituciones públicas, tiene a su cargo concretar los principales elementos, los principios jurídicos y convertirlos en actos particulares. Eh, la soberanía luego entonces se traduce en acto. Es una expresión feliz de gobernanza referido al órgano u órganos que asumen la dirección del Estado. Luego entonces hay una clasificación de las formas de gobierno antiquísima, por supuesto, que habla de ideas puras y de ideas impuras, que a la fecha siguen permeando en los diversos estados que integran el globo terráqueo. El ideal de las formas puras de gobierno es realizar el interés general, el bien público o el bien común de una sociedad. Aunque hayan existido formas monárquicas, pues hasta la fecha no se ha realizado ninguna forma de gobierno como la forma republicana en la que los pueblos han encontrado sus mejores ideales. De ahí que pudiéramos decir que la forma republicana, la forma democrática, hoy día resulta la mejor forma de gobierno. Esto tiene un sustento en la teoría de la democracia, en la teoría política. Para esto, pues, hay una obra histórica, la obra de Herodoto, llamada Los nueve libros de la historia, como también Platón en su obra ejemplar La República, o Aristóteles, que establece precisamente esas formas de gobierno que clasifican en monarquía, democracia y aristocracia fundamentalmente. Y de ahí se desprende toda la estructura de integración. Platón es el primero en incorporar el concepto de la forma de gobierno, filósofo que bosqueja en su República las diversas formas de gobierno que pasan en el interior del Estado, de las que se considera las más perfectas, pues la aristocracia o gobierno de los filósofos, hasta aquellas en decadencia política en forma tales como la timocracia, la oligarquía que surge cuando los propietarios asumen el poder político. Y la democracia o gobierno de las masas es un sistema criticado por Platón hasta la tiranía. Platón, bajo un estado idealista, pues señala que no cualquiera debe gobernar, que solamente los mejores son los que deben de estar al frente de un estado porque ahí se define el futuro del mismo, la integración de sus bases que le van a dar estabilidad. Y puede ser que no esté tan equivocado porque hoy día, bajo un elemento malentendido, la democracia, pues ya cualquiera tiene derecho al poder y al poder de decisión, que se traduce en políticas públicas deficientes, como pues es el caso de nuestros gobernantes y representantes, que muchas veces, por cuanto hace al aspecto de formación académica, algunos escasamente saben apenas leer y escribir. Y no se diga la formación axiológica, la formación deontológica. Entonces, creo que no se equivoca mucho Platón. Aristóteles es un pilar fundamental a través de su obra La Política y la teoría del ciudadano y la clasificación de las constituciones. Y nos detenemos aquí en Aristóteles porque por excelencia es el ejemplar fundamental o el pilar fundamental de la teoría de la democracia y de las teorías de las formas de gobierno. Porque Aristóteles considera las formas de gobierno divididas en dos grupos. Las formas puras o perfectas, destinadas a realizar el bien de la comunidad, y las formas impuras, degeneradas o corrompidas. Dentro de las formas puras o perfectas que practican rigurosamente la justicia, pues encontramos tres: la monarquía, la aristocracia y la democracia.
De ahí que la monarquía es el gobierno ejercido por una sola persona. La aristocracia, como forma pura de gobierno, es el gobierno ejercido por una minoría selecta. Y la democracia es el gobierno ejercido por la multitud o mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, Aristóteles expresa que monarquía es aquel estado en que el poder dirigido al interés común no corresponde más que a uno solo. Aristocracia, aquel en que confía a más de uno, y la democracia, aquel en que la multitud gobierna para la utilidad pública. Sin embargo, estas tres formas de gobierno pueden tener una degeneración que dan paso a tres formas impuras, que es en contraposición a las formas puras. En este caso, las formas impuras, las formas degeneradas, las formas corrompidas, según Aristóteles, pues toman diferentes matices y son la tiranía, que no es otra cosa que la degeneración de la monarquía, la oligarquía o forma corrompida de la aristocracia, cuando no solo los mejores gobiernan, sino que ya el elemento oligárquico lo lleva solamente a satisfacer intereses exclusivamente de ese grupo y ya se pierde, se desvirtúa la esencia del gobierno de los mejores al que en el enfoque idealista pues hacía alusión Platón. Y la demagogia como forma impura o desviación de la democracia, que también llama oclocracia, que es una degeneración en el cual se pierde la esencia del gobierno que surge del pueblo y de las mayorías, para atender también a grupos minoritarios. Y este pensamiento aristotélico fue más lejos al considerar formas de gobierno mixtas que ya habían sido analizadas por el pensamiento político de su época y que se encargó de sistematizar meramente. Esta clasificación de Aristóteles se le han hecho numerosas críticas, señalando otras formas de gobierno que no concurren los elementos que él define, sin embargo, están presentes. La preocupación se manifiesta en la determinación del número de personas que debe ejercer el poder, eso es algo fundamental. Tenemos otro autor que es Polibio. La influencia de las instituciones políticas helénicas de Polibio fue manifiesta en el pensamiento romano. Con su sentido de la realidad de Roma, se practicaron una forma de gobierno mixto. El poder se dividía entre el pueblo y el monarca, o entre una aristocracia y el pueblo, en un proceso de cambio político en que la constitución pasara del reino de la tiranía a la democracia y a la oclocracia y después a la monarquía, y de este modo continuar el mismo desenvolvimiento. El pensamiento aristotélico influyó sin duda en Polibio, sin embargo, en la teoría del gobierno mixto se esboza un régimen de coordinación de funciones, sin preeminencia de uno sobre otro, coordinando sus actividades sobre la base de un equilibrio de igualdad. Otro autor fundamental también fue Santo Tomás de Aquino, que es la teoría de la forma mixta de gobierno que se manifiesta en el pensamiento político medieval, en su suma teológica, que es una obra inspirada en la divinidad. Y por supuesto, estos regímenes aluden al reino de Dios. La aristocracia, la oligarquía y la democracia amenazados por la sedición y las tiranías. Sin embargo, en este enfoque, Santo Tomás señala que debe imperar, por supuesto, la voluntad divina del Creador, de Dios. Maquiavelo define en su obra El Príncipe que aquí hay solamente dos formas de gobierno, o un gobierno republicano o un gobierno de principado. El gobierno republicano, pues basado precisamente en forma de gobierno democrática, mientras que el principado en una forma de gobierno monárquica, que después estas ideas pues son superadas por supuesto por Montesquieu a través de el espíritu de las leyes.